Y hoy en día armarse con todos los fierros, decimos hoy, no es solamente ir y entrevistar, tomar apuntes, es grabar en audio, en video, tenemos que hacer entrevistas para hacer más vivo lo que estamos reportando, de tal manera que tenemos que aprender a producir para todos los medios y hacerlo en simultáneo. Y aquí una de las características del periodismo científico es que estamos permanentemente relacionándonos con una fuente que es la comunidad científica, que rara vez la consultan otras especialidades del periodismo. Y aquí tenemos que aprender a que lo que decía David Sharp, que fue subdirector de The Lancet, a los medios de comunicación les gusta el blanco o el negro, pero el color real de la investigación es gris. No podemos llegar a venderle a nuestro editor un hecho cumplido en ciencia, porque la ciencia es dinámica. Y esa es una de las peleas que tenemos nosotros con nuestros editores de medios masivos de comunicación, cuando nos dicen, pero ¿cuál es la noticia? ¿Y qué fue lo que descubrieron? No, la ciencia es gris y tenemos que poder vender esas noticias a pesar de que no tengamos un resultado perfecto. Les insisto yo mucho a mis alumnos que los periodistas y los científicos sí nos diferenciamos en muchas cosas, pero también somos muy parecidos en otras. Por ejemplo, que tenemos que ser originales en nuestros trabajos. Tenemos que superar algunas etapas, algo como el método científico, el método periodístico. Ambos tenemos una función social, ambos estamos buscando la verdad a partir de una materia prima que es la pregunta, unas verdades que en cada caso digamos que se encuentran de una manera diferente. Nosotros como periodistas le preguntamos al ser social, los científicos le preguntan a la naturaleza y a la naturaleza humana. Necesitamos ser rigurosos en los contenidos que estamos trabajando y ambos publicamos de manera diferente, pero publicamos. Claro, nos diferenciamos en que mientras el científico dura 20 años o más quizás para lograr un resultado, nosotros tenemos que entregar nuestro producto en pocas horas, en el lenguaje que estamos utilizando. En las relaciones contractuales, a nosotros como periodistas nos pagan por escribir, por reproducir, a ellos por lo general les toca pagar para que les publiquen. Tenemos un público receptor diferente y la retroalimentación también es diferente. Ellos trabajan mucho con evaluación, nosotros como periodistas todavía estamos un poco quedados en ese punto. Para definitivamente lograr pasar de un artículo científico a un artículo periodístico, es un poco parte de nuestro reto. Pero aquello de los papers, hay algunos medios de comunicación que buscan en las historias periodísticas que sean basadas en papers y yo pregunto si el paper es una garantía de credibilidad y por supuesto tiene la evaluación de pares, hay una gran porción de que uno pueda creerle, pero pues casos se han visto en los que a las mismas revistas científicas les han metido goles los científicos. O cuando están en una conferencia y hay un científico presentando algunos resultados, a veces ellos también se equivocan y este fue un caso que me pasó a mí con un científico que puso la transparencia que ustedes ven arriba. Cuando yo me fui a mi casa a empezar a escribir, noté que estas barras no daban 100%. Y claro, hay veces que las barras no tienen que dar 100%, pero en este caso a mí me parecía que sí debían dar sumar 100%. El hecho es que en el trabajo de investigación periodística, pues volví a llamar
al científico, volví a preguntarle por qué es que esto no da 100%, me dijo, me colgó el teléfono, me dijo, en 5 minutos la llamo, y en 5 minutos me llamó y me dijo, es que están mal las barras. El hecho es que yo fui la única que quedé con esa información y la pude transmitir a través de los medios de comunicación donde trabajo, pero el auditorio, si alcanzó a copiar, pues copió mal las cifras. Los científicos también se equivocan y uno tiene que ir más allá de lo que le están diciendo. Trabajo mucho con estas etapas para que los estudiantes que están en mis clases surtan todos los pasos que significa atravesar estos 8 etapas de producir un artículo o un producto periodístico. Y siempre les digo mucho o les insisto sobre la precisión. Estamos acostumbrados a hablar y por ejemplo hace poco con estos 2 artículos que han salido en los últimos 2 años sobre el Istmo de Panamá, que al fin sí es más viejo de lo que se creía, que no es más viejo de lo que se creía, y yo les estaba hablando de eso y no tenían muy claro qué es la palabra istmo. Se confunden mucho, aquí lo veíamos, bacteria, virus, astrólogo, astrónomo. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que ser muy precisos y no podemos simplemente escribir, y por eso es importante el editor. O la ciencia de la titulación, también me detengo muchísimo en eso porque el título es lo que más se lee del artículo realmente, y el título debe ser fiel al escrito y no debe generar falsas expectativas. Este de vacúnese comiendo tomates, yo les pregunto si ustedes leerían ese artículo. ¿Lo leerían? ¿Sí? El resto parece que no. Genera expectativas, ¿cierto? Pues ese día en El Espectador, esto es del año 2000, el conmutador más o menos colapsó de todas las mamás tratando de buscar dónde era que se estaban vendiendo esos tomates y podían evitarse la ida al médico para que vacunaran a sus pequeños, y resulta que no, era una investigación en la que yo estaba reportando, era una investigación en la Universidad de Cornell donde estaban todavía en fase de laboratorio tratando de buscar en un futuro esta posibilidad. El editor estaba feliz porque había tenido, pero ¿qué impacto había tenido? Esa es una pregunta y un debate bien interesante. O a nosotros los periodistas científicos que nos dejen en nuestro periodismo científico y que no se metan los periodistas políticos ni otros a tratar de trabajar en este tema. Por ejemplo, es una sección de ciencia y salud que la escribe una persona que es especialista en ángeles y tarot. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que voy a encontrar yo ahí? Zapatero a tus zapatos. Y otro aspecto en el que insisto mucho es el seguimiento. No porque ya hayamos escrito la historia del Istmo de Panamá, por ejemplo, ya pasamos a otras historias. Es que hay que hacerle el seguimiento al Istmo de Panamá. Y en por ejemplo, es un trabajo, ya voy a terminar, de 20 años de promesas incumplidas de la ciencia. Y ahí lo que yo hago es buscar todas las veces que nuestros gobernantes han dicho, cuando están de candidatos, vamos a llegar al 1% del PIB para invertir en ciencia y tecnología. Nuestra relación con el editor es una persona muy importante que nos saca canas a veces, pero por supuesto lo que está buscando es la excelencia. Así que, para terminar, estas 2 últimas diapositivas, esto es lo que yo trato de proponerle a mis estudiantes. Encuentren ideas donde otros no las ven.
Para eso hay que ser observador. Sean creativos, pero al mismo tiempo sean rigurosos, no dejen de ser precisos. Tengan habilidad para buscar sus fuentes y en eso tenemos propuestas, la mesa de discusión en periodismo científico que hemos estado trabajando estos 2 días. Tenemos que saber contar las historias y por eso les hablaba yo de los 5 sentidos, que también es inspirado en el periodista Ryszard Kapuscinski. Dudarlo todo, que es inspirado en el periodista Daniel Santoro, argentino, que trabaja en talleres de periodismo y de investigación. Preguntar hasta la saciedad, trabajar en grupo, asombrarse, no dar todo por hecho, ser perseverante, al mismo tiempo ser paciente, infinitamente curioso, saber diferenciar entre los resultados de la investigación y los procesos, ser un buen lector. Y termino con esta frase de Manuel Calvo Hernando, un gran periodista científico español, que dice: nuestros artículos deben tener un balance entre un optimismo prudente y un pesimismo esperanzador. Yo creo que con esta frase uno puede empezar y terminar un artículo no generando falsas expectativas y siendo muy preciso. Estas 2 diapositivas finales para invitarlos a encontrar más guías prácticas y cursos de periodismo científico que no generan certificados, pero que sí dan muy buenas ideas. Este es de SciDevNet, la guía práctica en todo lo que tiene que ver con periodismo y comunicación de la ciencia, y el curso online de periodismo científico de la Federación Mundial de Periodistas Científicos, que está en español, así como en varios idiomas. Muchas gracias.